Assalamu alaikum. Hoy tenemos la primera sura en el Corán, el Fatiha, es decir, la introducción o la apertura de todo el libro. Ahora voy a recitarla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. En principio, el Fatiha es la sura más grandiosa del Corán. Hay muchos hadices que expresan su importancia entre ellos, y este hadith narrado por Abu Huraira donde el profeta Muhammad ﷺ dijo: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Significa, el Fatiha es la madre del libro, y los 7 versos más repetidos. Quiere decir que los temas mencionados en el Fatiha se repiten en todo el Corán. O sea, los temas principales del Corán están recopilados todos en Surah al-Fatiha. Es el resumen de todo el Corán. Estos temas son la unicidad de Allah, el día del juicio, el propósito de esta vida y el camino para seguirlo. Todo el Corán gira alrededor de estos temas que engloban todo lo necesario en nuestra existencia en esta vida. En conclusión, el Fatiha es la base del Corán. Ahora, inshallah, comentamos versículo por versículo. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, clemente y misericordioso. Aquí es un versículo, pero se repite al principio de cada sura en todo el Corán, excepto una sura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Es la primera palabra pronunciada por Adán. Significa, alabado sea Allah. Es una forma de agradecer a Allah, pero es más amplia de la palabra shukran, que significa en árabe agradecimiento, ya que alhamdulillah implica 2 significados: la alabanza a Allah basado en respeto y amor hacia el subhanahu wa ta'ala y la gratitud. Algo muy importante también que tenemos que fijarnos en el atributo Rabb en árabe. Es el atributo más repetido después del nombre propio Allah, traducido en la mayoría de las traducciones españolas como Señor, pero este atributo Rabb tiene más amplios y profundos significados. Son: primero, es el creador de la nada. Luego, es el dueño y el amo de esta creación. Al final, es el planeador, el sustentador, el proveedor de sus criaturas. Es decir, va a nutrirlos, cuidarlos y protegerlos. Por eso, es el guardián, el gobernante, el administrador y el organizador. Allah es el Señor del universo en todos estos sentidos. Como consecuencia, es el nombre con lo cual se dirige más a menudo en las oraciones y súplicas diciendo: Rabb mío, y pedimos lo que deseamos. Ar-Rahman Ar-Rahim. Si habéis dado cuenta, los atributos de la misericordia han repetido 4 veces para mostrar que Allah es el más misericordioso y amoroso en todos sus dichos y hechos. Alhamdulillah. Se narra en un hadith por los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam que había una mujer entre los prisioneros que buscaba a su hijo. Cuando lo encontró, lo abrazó y lo puso en su pecho. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam nos dijo: ¿creen que esta mujer arrojaría a su hijo al fuego? Nosotros dijimos: no, por Allah. Y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam dijo: Allah es más misericordioso con sus siervos que esta mujer con su hijo. Malik Yawmiddin, que significa dueño del día del juicio final, es decir, el quien va a manejar y dominar todo en aquel día. Una pregunta:
¿Por qué crees que viene el atributo de dueña del día del juicio final aquí? Pues esto quiere decir que Allah es el más misericordioso, pero ten en cuenta que al mismo tiempo el gran juez por nuestras obras. Por lo tanto, tienes que respetar primero el derecho de Allah a través de obedecerle siempre y alejar de los pecados. Segundo, respetar el derecho de los otros, que no cometas ninguna injusticia hacia cualquier persona, porque Allah no acepta esto nunca, porque Él es el justo. Esto conviene con la misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala. إياك نعبد وإياك نستعين. A ti solo servimos y a ti solo imploramos ayuda. Es el primer acto o hecho que se menciona en el Corán, porque ya sabéis que el motivo principal de nuestra existencia es la adoración a Allah. Pero primero tienes que pedir ayuda de Él para hacerlo. اهدنا الصراط المستقيم. Pedimos de Allah guiarnos con amabilidad y cariño al camino recto y mostrarlo para nosotros para llegar a nuestro destino con seguridad. Es la súplica ya después de hemos dado como una introducción. Siempre empezamos la súplica con alabar a Allah y agradecerle. Luego pedimos de Él. Esta sura nos enseña cómo podemos dirigirnos a Allah para pedir algo. صراط الذين أنعمت عليهم. Continuemos la súplica y pedimos de Allah guiarnos al camino recto, al Sirat al-Mustaqim, que es el camino de los virtuosos y piadosos, que es el camino de los profetas y sus discípulos y compañeros, o los que murieron dando testimonio, los bondadosos y los justos, y qué excelentes compañeros. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. No queremos que el camino de los incrédulos, los ignorantes quienes no quieren conocer a Allah y los ingratos quienes no le agradecen. Como vemos que hay dos tipos de gente que se repiten a lo largo de las suras del Corán, y es la técnica y la característica más famosa y común en el Corán, que es mencionar los dos aspectos opuestos contrarios. Como aquí ha mencionado los bondadosos junto con los malos. Por lo tanto, siempre viene el mención del paraíso junto al fuego del infierno. Y los atributos de la misericordia vienen con el castigo. Esta técnica tiene como fin realizar el equilibrio y, por consiguiente, la justicia. Otro ejemplo, al principio de esta sura se menciona atributos como clemente y misericordioso junto a dueño del día del juicio final. Porque esta sura es la sura del equilibrio. Allah es el justo, no va a igualar entre los buenos y los malos. Los creyentes en Allah, con sus buenas obras, según mandó Allah, obtendrán su recompensa. En cambio, los desviados, pecadores tiranos, recibirán su castigo adecuado, con justicia. Ahora aprendemos cómo puedes aplicar el mensaje de la sura en tu vida. 1. Solamente Allah puede guiarte. Busca refugio en Él y lee el Corán, que es la palabra de Allah, y sigue sus mandamientos porque es el camino correcto. 2. Empieza tu súplica o dua con Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alaba a Allah y agradecele por todos sus favores, y termina el dua con esto también. 3. Esta sura muestra que necesitas la guía y la luz de Allah en cada paso en tu vida. Entonces, refúgiate en Allah en cualquier situación o decisión en tu vida. 4. Pide de Allah la ayuda para poder realizar las adoraciones muy bien. 5. Debes tener la compañía de los piadosos para que te ayuden y te animen en hacer el bien y para alejar del mal y los pecados.